Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de El Lobo de Reforma. Esta vez otro video de la serie de los crímenes de Wall Street y en esta ocasión voy a hablar de las acciones sintéticas, que es un tema muy importante y a su vez es muy interesante. Es algo que ha estado en boca de todos y que era una de las premisas necesarias para que se diera el MOAS en el caso de AMC y GME y fue una de las últimas cosas que pues ya no les quedó de otra más que aceptarlas, ¿no? A pesar de que ya había bastantes pruebas que sugerían su existencia, fue lo que más tiempo se callaron, ¿no? Pero bueno, ahorita ya sabemos que existen y ahora vamos a saber de qué se tratan. Para empezar, como siempre, nos vamos a referir a cómo debería de funcionar el mercado tradicional. Yo quiero comprar acciones y a través de un broker mando mi orden a un mercado de valores. Puede ser en Nueva York o puede ser un market maker, como ya lo vimos. Ahí la orden de venta de otro broker a quien se la mandó otro vendedor, otro minorista como yo, le va a llegar también. Se van a empatar mi orden de compra con la orden de venta y para efectos prácticos a mi broker le van a dar las acciones que yo compré y a su broker le van a dar el dinero que yo mandé. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta persona, el que me está vendiendo, no se encuentra ni siquiera en el mismo continente que yo? Aunque se está manejando de manera electrónica, todos los asentamientos de órdenes y comprobaciones y el envío de información desde este broker que dice que él tiene acciones hasta este broker que va a decir que yo ya se las compré y ahora son mías, puede tardar mucho tiempo. Antes, cuando las acciones eran literalmente pedazos de papel que te decían que eras accionista de cierta o aquella empresa, pues no había de otra, ¿no? Te tenías que esperar hasta que te llegaran tus acciones si es que no las compraste de manera presencial o de plano ir al repositorio donde tenían las acciones, comprarlas y ya llevártelas y entonces ya eres accionista. Aquí es un poco menos complicado, pero aún así la transferencia de acciones no puede ser inmediata por la razón que ya les acabo de explicar. Pero imagínense que yo quiero que esas acciones que yo acabo de comprar hoy en la mañana las venda al ratito porque la acción tuvo un brinco de 10% y quiero asegurar esa ganancia. Entonces va a pasar lo mismo. Yo voy a pasar a estar acá y alguien de este lado las va a estar comprando. Entonces la acción que todavía no me ha llegado, además tiene que llegar hasta acá. Si yo me espero a que la acción me llegue, muy probablemente no pueda hacer un trato de inmediato como lo estoy haciendo ahorita para ganarme ese 10%. En lugar de eso, tendría que esperar a que la acción llegara a mi poder para yo poder venderla. Y pues esto causaría muchísimo tráfico y muchísimo retraso y muchísima pérdida de dinero en el mercado de valores. Así es que las autoridades tuvieron a bien darles confianza a los brokers y a los market makers que se encargan de empatar y mandar las órdenes y darles la habilidad de darnos unos IOUs. IOU son 3 letras, son 3 vocales, pero se leen IOU, que en inglés quiere decir te debo. Así es que lo que tú recibes en el momento exacto en que tú realizas la compra de unas acciones, en realidad no son las acciones, porque estas todavía están hasta acá. Lo que tu broker te da es un vale por cada una de las acciones que compraste. Y esas se te quedan aquí. Eventualmente estas acciones van a llegar a ti y esos vales se deberían de destruir. Esa es la función de las acciones sintéticas. Los vales que te está dando tu broker en lo que te llegan las acciones son acciones sintéticas. Y para efectos prácticos tienen el mismo valor que una acción real, porque tú puedes agarrar y venderla y el otro broker te va a dar el dinero por tu acción sintética en lo que les llega la acción real. ¿Me explico? Esto debe de estar muy claro. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden tardarse en darte tu acción? Se supone que 2 días. 2 días es lo máximo, es el máximo tiempo de vida que deberían de tener las acciones sintéticas. ¿Por qué? Porque al segundo día tu acción ya debería de llegarte. Ya no la tendría él, ya deberías de tenerla tú. También es muy importante que consideren que mientras tú tienes las acciones sintéticas y él te está mandando las acciones sintéticas, esa acción se duplica. Si tú estás comprando 2 acciones, en lo que te llegan tus acciones hay 4 acciones en el sistema. Tus 2 sintéticas y las 2 sintéticas que están en camino hacia ti. Así es que eso afecta el conteo de acciones en general. ¿Ok?
Se supone que las órdenes tienen 2 días para sentarse. Ya les expliqué. Eso quiere decir que te lleguen tus acciones. Si por alguna razón, después de los 2 días, a tu broker no le han dado las acciones que tú compraste, esa orden se convierte en un fail to deliver, que en español quiere decir falla al entregar. Falla al entregar. Cuando se alcanzan ciertas condiciones, una acción, la acción de una compañía, puede pasar a la lista. ¿Qué es la lista? Son compañías en las cuales las órdenes no se están asentando. Por alguna razón, hay muchas personas que están comprando esas acciones a las que no les están llegando sus acciones en los 2 días que deben de ser suficientes para que te lleguen. Si se reportan más de 10,000 acciones que no llegan, o más del 5, no, de hecho y eso representa más del 5% del float de esa compañía, es decir, del número total de acciones que existen, y está registrada en las acciones que están propensas a este tipo de cosas, entonces esa compañía pasa a estar dentro de la lista. Si permanece 13 días en la lista, es decir, que esas 3 condiciones se siguen cumpliendo por 13 días, la SEC, que es la autoridad que se encarga de supervisar todo esto, obliga a que las personas que deben esas acciones las cierren en ese momento, les convenga o no. O sea, los obligan a comprar las acciones y dártelas de inmediato. Pero ¿qué pasa? Si digamos que estamos en el día 13 y me quedan 3 horas antes de que la SEC me obligue a cerrar esas posiciones, es decir, a comprar las acciones que debo de entregar, yo puedo agarrar y decirle a mi amigo, oye, no encontré las acciones, no seas malo, acéptame un swap y te cambio, te transfiero esta obligación para que tú tengas que entregar las acciones. Mi amigo me dice, ok, échamelo para acá, yo me encargo de conseguir las acciones. Cuando eso pasa, el contador se reinicia. Así que básicamente, mientras sigan transfiriendo las obligaciones, esta condición no se cumple y no los pueden obligar a cerrar sus condiciones. Eso ya nos pasó con AMC, no sé si lo recuerdan. Entonces quedamos que aquí el contador se reinicia con que transfieran la obligación a otra entidad de las que están en la lista para poder hacer estas cosas. Si ya se convirtió en un FTD, en un fail to deliver, porque no se asentó después de los 2 días, tienen 35 días para liquidar la obligación que tienen. Es decir, tienen una acción que no se entregó, puede existir 35 días como fail to deliver antes de que empiecen a tener problemas con la SEC, que es una llamada de atención, es una palmadita en la espalda diciéndoles que eso no se hace, porque realmente después de los 35 días no los obligan a cerrar como lo harían en la lista. Pero bueno, tampoco tiene mucho caso porque, al igual que cuando están en la lista del umbral, así se llama, la threshold list, ellos pueden agarrar y traspasar esa obligación a otra entidad y el contador se reinicia. Así que en realidad la ley T+2 les da N días para cubrir y asentar la orden, donde N son los días que a ellos se les hinche. Así es que, viendo esto así, y con el ejemplo que les di antes, una acción se puede multiplicar muchísimas veces, una cantidad potencialmente infinita de veces, limitada solamente por el tiempo y por las personas que realmente estén haciendo la compra-venta. Porque imagínate que es una acción muy bursátil, que ya fue un FTD y que lleva 30 días como FTD. En esos 30 días, ¿cuántas veces tú has vendido tu vale de acción? Y cada vez que tú vendes una acción y que la acción no llega, se crea una acción sintética. Y durante mucho tiempo van a existir muchas acciones sintéticas y todas las operaciones que se hagan durante esos 30 días solamente van a estar incrementando el número de acciones sintéticas. ¿Ok? Ahora, es importante decirles, hay varias maneras de crear acciones sintéticas. La que les expliqué es una, pero los fail to deliver también se pueden derivar de las opciones. Si tú compras un contrato para adquirir acciones a cierto precio, que es un call o un put, y lo ejerces, en el momento en que tú ejerces el contrato y te dan tus 100 acciones, pues te dan 100 vales por acción.
y hasta que la persona que te vendió el contrato no consigue las 100 acciones para de hecho liquidarte las acciones que tú ejerciste en tu contrato, todas esas acciones van a ser acciones sintéticas. Así es que tenemos fail to deliver y acciones sintéticas que se generan en el mercado de opciones, que son donde más se generan porque ahí cada contrato equivale a 100. Y tenemos las que se generan por la compra-venta de acciones en el mercado regular, que es el que les expliqué también. Las sintéticas son un crimen perfecto. ¿Por qué? Porque si vendes con pérdida, si a mí me dan un vale por una acción y la acción baja de precio y yo vendo mi vale, es muy probable que el market maker que me dio el vale simplemente lo destruya y me regrese la diferencia. Y él en realidad nunca compró una acción, solamente me dio un vale y pues ya vimos cómo pueden manipular el precio. El precio bajó, yo revendo y pues él nunca tuvo que comprar la acción y simplemente me quitó mi dinero, me quitó una parte de mi dinero. Ahora me puede quitar todo mi dinero. Si la empresa quiebra, las acciones valen cero, así que pueden liquidarlas sin problema. Imagínate que me deben 100 acciones a $10 y por alguna razón la compañía se va a la quiebra y vale cero la acción. Ellos pagarían 100 veces cero por eliminar cada uno de los vales que me dieron, cada una de las acciones sintéticas. En ese caso, ganarían básicamente el 100% del dinero que yo les di para comprar una acción porque nunca me dieron mi acción. Ahora, si tú te rehusas a vender, ellos resetean la cuenta de los días y van arrastrando la lata, la van pateando más para adelante hasta que te canses y vendas. Y esta es la estrategia que les había funcionado hasta el año pasado. El año pasado fue la primera vez que esta estrategia no les funcionó y que la gente de hecho no vendió aunque la acción estuviera casi en quiebra. Pero hasta antes de eso tenían un 100% de éxitos haciendo que la gente vendiera cuando a ellos les convenía para ganar dinero de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se meten ellos en problemas cuando hacen esto? Porque es demasiado bueno para no tener ninguna desventaja. Solo es un problema para ellos si la acción en cuestión empieza a subir de precio. Porque aquí, como vemos, gana por diferencia, desde que la compras hasta que la vendes con pérdida, y en este segundo caso, desde que la compras hasta que se vuelve cero su valor. Pero si el valor empieza a subir, ellos tienen dos opciones: cubrir sus pérdidas dándote una acción de las que seguramente ya tienen en su tiendita, de las que vimos en el esquema del mercado, que tienen su propia tiendita y que probablemente compraban a un precio muchísimo menor al que te la están vendiendo a ti y tampoco le pierden tanto, o simplemente seguir empujando la lata hacia adelante hasta que te canses y vendas, hasta que ellos logren empujar el precio hacia abajo, que ya vimos que lo pueden hacer y que si se juntan demasiadas sintéticas de una sola acción, quizá les convenga invertir para tirar el precio y que tú vendas y que ganen dinero por las acciones sintéticas que tienes. En teoría, no deberían de existir las, eh, las opciones, bueno, los shorteos, cuando piden una acción para shortear sin tener las acciones, eso se llama naked short y también genera acciones sintéticas. En teoría no deberían de existir, sin embargo, en muchos manuales se detalla cómo son y cómo se generan los naked shorts, así que sí existen. Pues es lo que les digo. Aunque se dice que no existen y son ilegales desde el 2008. Desde el 2008 que tuvieron la crisis en Estados Unidos, se declaró que era ilegal el naked shorting, que es una de las principales fuentes de las acciones sintéticas. Lo pueden encontrar en los contratos de las cuentas que manejan acciones, en los contratos de operación de hedge funds y de market makers. Ahí hablan de las acciones sintéticas y del naked shorting. Y como es un secreto a voces, si tú te pones a investigar en internet, vas a encontrar muchísimas entrevistas y documentales que digan que no existen, y vas a encontrar muchísimas entrevistas que incluso te explican cómo las manejan y cómo las usan para apalancarse y para sacar más ganancias. Hay un caso muy curioso de una persona que se llama Robert Simpson. Robert Simpson, así es. Él compró acciones de una empresa que se llama Global Links, me parece. Global Links, sí, Global Links. Él decidió comprar la totalidad de las acciones que deberían estar en circulación
y compró aproximadamente 1.230.000 acciones, que equivalían, según él, según sus cálculos, al 100% de las acciones de una compañía. Para su sorpresa, al día siguiente se vendieron 37 millones. Bueno, hubo un volumen de compraventa en el mercado por 37 millones de acciones de Global Links, siendo que él no había vendido ninguna sola y que se supone que tenía la totalidad de las acciones que existían. Al día siguiente hubo 24 millones más de acciones en el mercado. Y pues luego él se enteró que en realidad solamente había 1.150.000, así es que él con las que había comprado ya tenía más del 100%, tenía como el 110%. Y sin embargo, esta empresa sigue mostrando trades y movimientos en la bolsa como si nada hubiera pasado, como si esa persona nunca las hubiera comprado. Las acciones no son reales, pero su efecto sobre el precio sí lo es. Potencialmente suponen una oferta ilimitada con el consecuente efecto sobre el precio. Lo que les había comentado de la ley de oferta y demanda, que un exceso de demanda va a elevar el precio y un exceso de oferta va a disminuir el precio, aplica también para las acciones sintéticas. Si yo tengo un vale de una acción y yo lo vendo, aunque no sea una acción real tal cual, va a impactar negativamente al precio del mercado, porque el algoritmo con el que se establece el precio de una acción en las bolsas de valores está directamente ligado a las órdenes de compra y venta que lleguen a través de ese mercado. Miren, aquí tengo el dato. Robert Simpson compró 1.285.050 acciones de Global Link. Al día siguiente se tradearon 37 millones, al día siguiente 22, y Global Links solo había emitido 1.158.000 acciones. Robert Simpson no había vendido ni una de sus acciones, y este fue uno de los principales y de los primeros juicios en contra de la creación de acciones sintéticas y del fraude de acciones, porque esto que están haciendo aquí es un fraude y sí está tipificado dentro de las actas sobre el mercado de acciones de los Estados Unidos. El por qué lo permiten todavía y no hacen nada al respecto, pues por el dinero. Citadel es el principal contribuyente del Partido Demócrata en Estados Unidos y les da cerca de 40 millones, creo que al mes. Es una grosería todo el dinero que les da a los demócratas, que obviamente se guardan bajo la alfombra todo lo que les llega sobre este tipo de ilícitos, sobre todo este tipo de delitos. Ahora, en el caso de las meme stocks, no se sabía de la existencia de las acciones sintéticas hasta que detuvieron el comercio en enero. Recuerdan que en enero quitaron los botones de compra para alrededor de 15 acciones que se consideran meme stocks, en las cuales existía una tesis para un short squeeze debido a que se sospechaba que estaban shorteadas más del 100% de las acciones que existían. Hasta ese momento solamente sabíamos de las acciones que tenían en corto. Pero desde que hicieron eso de cortar el mercado, de detenerlo, y que la gente se puso a investigar, es que se empezó a ver que en los mercados oscuros, en las dark pools y por fuera del mercado, se estaban moviendo más acciones de las que deberían de existir, y no unas cuantas más, porque debido a la ley T+2, se considera normal que exista hasta un 25% más de las acciones en circulación de las que deberían de existir. Pero aquí no estamos hablando de un 25%. Aquí estamos hablando de varios cientos por ciento más de las acciones que deberían de existir. Así es que bien, estas son las acciones sintéticas. Y sé que muchos de mis viewers están metidos en lo de GME y AMC igual que yo. Así es que les digo que esta era la última de las premisas por comprobarse para que el MOAS se llevara a cabo. Y pues desde que se comprobó y se aceptó y que ya está en internet, ya se aceptó en cadena nacional que existen las acciones sintéticas, pues yo ya estoy súper tranquilo y ustedes también deberían de estarlo, el short squeeze se va a dar. Pero bueno, este no es un video de AMC y del MOAS, este era solamente para explicarles qué son las acciones sintéticas, cómo se generan y cómo nos afectan. Ya saben, si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios, alguna pregunta, igual saben que siempre estoy respondiendo y tengo mucha interacción con ustedes, me encanta de hecho. Y pues sería todo por el día de hoy. En el siguiente video estaremos viendo otro tipo de cuestiones también bastante truculentas sobre los crímenes que se cometen allí con nuestros amigos de Wall Street. Espero que tengan una bonita noche. Recuerden que hacer dinero es muy fácil, solamente necesitan dinero y seguirme. Aquí en las redes denle suscribir, denle like y nos vemos hasta la próxima.